Antes que nada, agradecer la invitación a este importante foro y el interés del Senado en estos temas que son relevantes para todos nosotros. Y para irnos rápido con el tema, platicaré un poco inicialmente de los opioides. Los opioides, porque el fentanilo y todos sus análogos, porque realmente es una familia, son opioides. ¿A qué nos referimos con eso? Si me pasan la siguiente, por favor. Los opioides se llaman así porque se derivan del opio. El opio es el exudado lechoso que sale al raspar las cápsulas de la amapola y se vuelve así café como esa goma de opio en contacto con el aire. Quisiera que pongan atención, por favor, a la estructura de la morfina. Nadie pretende que seamos químicos, yo no lo soy, pero sí que vean que tiene 5 anillos y que se pueden identificar fácilmente. Esta estructura se va a repetir en varios de los siguientes fármacos que vamos a ver. Adelante, por favor. Se necesita, para tener esta importante producción de opio y de morfina, y hablo primero de morfina, porque es el que se usa con fines médicos, se utiliza porque es el mejor analgésico natural que existe para el tratamiento de dolor intenso agudo. Y esto es fundamental para nuestros pacientes que tienen cáncer y en cuidados paliativos. Es una situación de cuidado y dignidad de la vida. El opioide, la morfina en particular, tiene, sin embargo, otros riesgos cuando se utiliza con fines no médicos. En primera, por la dosis, que se utiliza en dosis altas. En segunda, porque se utiliza para producir euforia. Y en tercer lugar, porque a dosis altas se va generando, bueno, a cualquier dosis y sin supervisión médica, se va generando tolerancia. Al generarse tolerancia, es necesario aumentar la cantidad de la sustancia para producir los mismos efectos iniciales, que muchas veces no se logran, pero la tolerancia es dispareja. Se genera tolerancia hacia algunos de sus efectos, pero no a todos. En particular, no se genera tolerancia a la disminución de la capacidad de sensar el dióxido de carbono y de tener una respiración adecuada. Es así que una dosis alta de opioides lo que produce es la muerte porque las personas dejan de respirar. Los centros respiratorios no son capaces de sensar la acumulación de dióxido de carbono, no responden y las personas se mueren. De los opioides, como la morfina con fines médicos, se deriva fácilmente los opioides semisintéticos. La morfina está en el opio, la heroína hay que sintetizarla. Para hacerlo, por favor, la siguiente, lo que se hace es que se parte el cultivo de amapola y luego con procesos sencillos de síntesis se obtiene la diacetilmorfina o heroína, que como ustedes ven es sumamente parecida en estructura a la morfina. Sin embargo, es 10 veces más potente. ¿Cuál es el rendimiento de la heroína? El rendimiento es que una hectárea de amapola produce aproximadamente 16 kilos de goma de opio y de ahí 1 kilo de heroína. Estamos hablando entonces de un trabajo de cultivo y de 3 a 4 meses para lograr obtener 1 kilo de heroína. Y como es 10 veces más potente que la morfina, este es el que se ha utilizado tradicionalmente como droga de abuso. Vámonos ahora a lo que nos ocupa, el fentanilo. La siguiente, por favor. El fentanilo es totalmente sintético. No hace falta, en lo más mínimo, tener que utilizar el opio, no se hace falta el cultivo, se hace en el laboratorio y se puede hacer en 2 horas. Estamos pasando de 3 y 4 meses y de 1 hectárea para conseguir 1 kilo de heroína a 2 horas para obtener el fentanilo, que además es 100 veces más potente que la morfina. Y por potencia nos referimos a que se necesita 100 veces menos para tener los mismos efectos. La siguiente, por favor. Entonces aquí me disculpo porque hay un error en la diapositiva hasta abajo que ahorita voy a corregir, pero el rendimiento del fentanilo es el más alto que nos podamos imaginar de entrada. Bueno, hay otros fentanilos de los que voy a hablar, pero ahorita del fentanilo, porque 1 kilo de fentanilo equivale a 100 kilos de morfina y 10 kilos de heroína. Es mucho más potente y 1 kilo de fentanilo es suficiente para producir 500,000, ahí está el error, disculpen, 500,000 de dosis mortales. Desde luego estoy hablando del fentanilo puro, que no es lo que se vende, pero se pueden imaginar a qué grado, si no son mortales, rinde 1 kilo de fentanilo. La siguiente, por favor. Así, el fentanilo, si ustedes ven cómo vamos disminuyendo los volúmenes, es sumamente potente, se necesita poca cantidad,
sumamente eficaz, tiene un efecto muy claro y muy fuerte e inmediato en unos cuantos minutos, es fácil de producir y es fácil de transportar. En lugar de necesitar camiones, basta con traerlo en la bolsa del pantalón y con eso se puede transitar. Eso implica que el fentanilo no se va a ir. Es mucho mejor negocio que la heroína. En la siguiente, por favor. Además, la información para hacerlo está en la información farmacológica que se ha hecho con buenos fines. La información que pretende tener sustancias que funcionen y sean buenos analgésicos está publicada. Así es que para saber cómo se sintetiza, pues basta con leer alguna de la bibliografía. Les digo que esto es la antifarmacología. Es utilizar a las sustancias para que hagan daño. Y además con la potencia es muy fácil enviarlo a las puertas del hogar por correo, lo cual hace que sea extraordinariamente complicado. Desde luego, no hablamos solo del fentanilo, hablamos de los fentanilos. El carfentanilo es 1000 veces más potente que la morfina y el omefentanilo es 6300 veces más potentes que la morfina. Eso significa que verdaderamente no lo podemos ni pesar. Pesamos y diluimos y diluimos y diluimos y diluimos para tener una dosis. Esto es un negocio redondo. En la siguiente, por favor, hablamos del cristal. ¿Y por qué hablamos del cristal? No solo por la importancia del cristal por sí misma, sino porque el cristal está adulterado con fentanilo. Y porque ahora ya consumir opioides no es una cuestión solo de los que se inyectan drogas, es cuestión de quien usa drogas. Porque si se empieza a contaminar, va a estar por todos lados. El cristal puede estar en forma de polvos muy impuros por la producción que se ha hecho o puede estar en forma de cristal. Cuando de verdad es un cristal, sí es metanfetamina, pero cuando está en forma de polvo es muy fácil de adulterar. Sus efectos son psicoestimulantes, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado de alerta y por lo tanto son contrarios a los de los opioides. Se puede consumir de dos maneras. Una, voluntariamente mezclar el opioide y el cristal para modular el nivel de estimulación que tiene la gente. Y la otra, ¿por qué no lo saben? Porque están contaminados. La siguiente, por favor. Es así que en un trabajo, el trabajo que ha hecho la doctora Clara Fleis, en el trabajo de Cuqueando la Chiva, que está en internet, nos habla de su experiencia en la frontera utilizando 3 ciudades de la frontera norte para investigar a los usuarios. Y en este artículo en particular se ve que el fentanilo está presente en las muestras de heroína. En 55 de 59 muestras de heroína se encontró fentanilo. Se encontró en todas las muestras de cristal y se encontró en otras formas de heroína que no es polvo, que es la forma que le llaman chiva y que es como esta goma, como este chapopote. El chapopote es más difícil de adulterar, por eso se ha ido sustituyendo en la frontera vender chapopote a vender polvo, que es el China White, y ahí está adulterada con fentanilo. En este estudio los usuarios no lo sabían, estaban consumiendo las dos sustancias sin saberlo. Algunos propositivamente consumían heroína con cristal, lo que no sabían es que además consumían fentanilo. La siguiente, por favor. Quisiera comentarles que lo ideal para contrarrestar los efectos de la morfina, el fentanilo y cualquier otro opioide es utilizar un antídoto, es decir, un antagonista. ¿Qué hacen los usuarios en México? Utilizan agua con sal. Y utilizan agua con sal porque no consiguen la naloxona, porque la naloxona está clasificada como psicotrópico. En un estudio que hicimos en nuestro laboratorio, demostramos que si el agua con sal puede retrasar un poco la muerte con morfina o con heroína, no la retrasa ni tiene ningún tipo de protección cuando está el fentanilo presente. Sabemos que está el fentanilo presente. ¿Qué es el antídoto? El antídoto, quiero que vean por favor esta imagen. Nosotros tenemos receptores a nuestras sustancias naturales como los opioides endógenos. Los agonistas como la morfina, el fentanilo y estas sustancias son parecidos, se unen y activan al receptor. Claro, nuestros opioides endógenos duran unos cuantos minutos y las sustancias exógenas duran horas activando al receptor. ¿Qué es un antagonista? Un antagonista es algo que cabe en el receptor, pero no lo puede activar. Y eso es la naloxona. La naloxona no tiene un efecto por sí mismo, ningún efecto por sí mismo. Lo que hace es bloquear los sitios de unión y por lo tanto desplaza a la heroína o a la morfina del receptor, no permite que se une y salva vidas.
Por eso quisiera terminar esta intervención nuevamente dando las gracias con la siguiente, por favor, diciendo que la naloxona en cualquiera de sus presentaciones salva vidas. No es un psicotrópico, no debe estar clasificado como un psicotrópico y es urgente que nos adelantemos a lo que puede suceder, que puede ser una muerte de los usuarios, no solo de heroína, sino también de otras drogas. Muchas gracias.